Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la reforma constitucional. Mi grupo está conformado por Alexandra Realpe, Carlos Trujillo y quien les habla, Sofía Nacona. Vamos a hablar primero qué es la reforma. La reforma es un cambio efectuado sobre una estructura, el cual debe ser analizado y programado con mucha rigurosidad antes de llevarse a cabo, para constatar los posibles perjuicios, consecuencias que ésta puede traer. Continuamos con la Constitución. Es un objetivo que utiliza para hacer referencia a las normas fundamentales, las cuales regulan el funcionamiento del ciudadano en un Estado. Ya hablamos de los conceptos, ahora vamos a hablar de la reforma constitucional en un concepto general. Esta es un cambio de constitución de cada Estado. Esta modificación depende de cada país. Por lo general se reúnen una asamblea constituyente, los cuales deben proponer, debatir y aprobar cada cambio. A grandes rasgos podemos decir que la reforma constitucional pretende hacer más sencilla y justa la vida de los ciudadanos dentro de un Estado. El objetivo de esta reforma es actualizar, reemplazar o aprobar nuevas normas las cuales nos beneficien a nosotros los ciudadanos. Actualizar normas de las cuales se hayan tomado mucho tiempo atrás y actualmente sean equivocadas para nuestra realidad. No simplemente se trata de reemplazar las normas, lo más importante es adaptarlas y adecuarlas a nuestra realidad que vivimos a diario. Es importante destacar que la Constitución brinda un soporte de ordenamiento jurídico, político y social en el Estado. Por eso no puede ser reformada a conveniencia del Estado de turno. Los mecanismos para la reforma constitucional son especiales, ya que estos tienen diferentes perspectivas y unas visiones, las cuales evitan que los cambios sean funcionales en un solo sector de la sociedad. Para poder llevar a cabo la reforma constitucional, existen dos vías claras, una sencilla y la otra que es más compleja. Sencilla, el Parlamento debe pedir un referendo, pero no es necesario que la ciudadanía esté presente. En cambio, en la compleja, sí o sí, la participación ciudadana tiene que hacer parte para hacer aprobación de dicha norma o actualización de las normas de la reforma constitucional. Hola Sofía, hola a todos. Bueno, mi nombre es Carlos Trujillo. Voy a hablarles un poco de las reformas constitucionales que ha tenido nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de Colombia. Teniendo como fuente a RCN Radio, la revista Semana, el periódico El Tiempo y la FM. En este punto, cuando llegamos a nuestra investigación, algo que me llamó mucho o demasiado la atención fue un punto que tocó el señor Daniel Jerez, periodista y redactor político de RCN y la FM, algo que él llama la reformitis. Interesante en un breve resumen que nos hace y nos cuenta que, por ejemplo, la Carta Magna de 1886 en sus 104 años de existencia tuvo 70 reformas. En contraste nos muestra un resumen también de nuestra Carta Magna, actualmente vigente, la de 1991, que a la actualidad en este momento tiene 53 modificaciones, 53 reformas constitucionales aplicadas. Mencionar dos modificaciones importantísimas que tuvo la Carta Magna de 1886 posterior al mandato del general Rafael Reyes en el año 1910. Tuvo una modificación o una reforma constitucional que dio paso hacia el desarrollo de la democracia. Igualmente en el año 1936, bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo, se dio una nueva concepción de Estado. Se pasó a ser de un Estado gendarme, un Estado de liberalismo, a pasar a ser el Estado como entidad que podía obligar al ciudadano a cumplir sus deberes sociales. Fue aquí donde precisamente ya se empezó
a hablar sobre algo que ya después se conoció como el Estado Social de Derecho. Otras de las reformas significativas que tuvo la Constitución de 1886 se dieron en los años 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1984, donde se abolió el federalismo, que era la anarquía política de nuestro país. Igualmente se creó un Estado unitario, administrador del aspecto social y económico, sumamente importante, que se considera la fe católica como la religión oficial. Igualmente se divide el poder en las tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, y también se establece el periodo presidencial en 6 años. También se considera los departamentos como forma de administración territorial de nuestro país. Posterior a toda esta situación, ya llegamos a la creación de nuestra Carta Magna en 1991, la cual nació por el clamor de miles de jóvenes, quienes, indignados por la situación política, social y de violencia que vivía nuestro país en la época de los 80s, exigían una convocatoria a una asamblea constituyente. Gracias a este movimiento estudiantil se logró que en las elecciones de 1990 se introdujera una séptima papeleta que le dio el mandato al gobierno de la época para crear condiciones que permitieran redactar una nueva Carta Magna para elegir los destinos de nuestro país, desechando la vieja, o la que se conoció como la Constitución o norma de 1886. Fue así como se dio vida a una nueva constitución, la Carta Política, que está vigente desde hace 28 años, que en opinión de muchos ha sido víctima de una exagerada reformitis. Este punto donde quisiera mencionar todas y cada una de las reformas constitucionales que ha sufrido nuestra Carta Magna de 1991, quiero resaltar una columna que realiza el periodista César Paredes de la revista Semana, en la cual menciona que los cambios o modificaciones, reformas políticas que ha sufrido nuestra Constitución, las 53 en total, que algunas han sido cambios menores que no afectan el espíritu democrático y pluralista con la que se concibió esta norma. Otras, por el contrario, han resquebrajado el balance y redistribución del poder, intención con la que fue creada. Esto lo hace con referencia a una principalmente, o la más importante de estas reformas, que fue lo que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe, la cual se dio por una reforma en el año 2004, donde se decreta o se aprueba la reelección presidencial inmediata. Esta afectó la arquitectura del Estado, consagrada en la Carta Magna, al permitir la reelección presidencial sin alterar otras partes de la arquitectura del Estado. La injerencia del Ejecutivo sobre las ramas del poder y sobre los organismos pensados originalmente como autónomos es mucho mayor, dándole así al presidente poder excesivo y poco control. Quisiera mencionar un dato promedio muy importante sobre las reformas constitucionales que han tenido nuestras cartas magnas, iniciando por la de 1886, la Constitución Política de 1886, que estuvo vigente por 104 años. Fue reformada por 70 ocasiones en toda su historia. Estadísticamente se podría decir que tuvo una reforma por cada 1.4, comparada con la Constitución Política de 1991, nuestra Carta Magna vigente, que lleva 28 años de existencia, ya ha soportado 53 modificaciones, 53 actos legislativos, lo que quiere decir que ha tenido una reforma cada 5 meses aproximadamente. Para ampliar y apoyarme un poco más en este tema de la reformitis, quisiera citar la opinión de Antonio Navarro Wolf, quien fue uno de los presidentes de la Asamblea Constituyente, y dijo que las cifras demuestran que la Carta Magna ha sufrido cambios innecesarios. Hay una exagerada reformitis de la Constitución del 91 que no se justifica, porque si miramos, muchas de esas reformas no eran necesarias. Otra de las opiniones que quisiera citar es la del señor Carlos Orguín Sardi,
un dirigente conservador, quien señala que es evidente que se ha convertido en una especie de deporte de los parlamentarios manosear la Constitución, y eso es un símbolo de nuestro subdesarrollo cultural y político. Para concluir, igualmente quisiera señalar que si la Constitución política ha tenido muchos cambios, para bien o para mal, lo que más quebrantó el espíritu de la misma fue la reelección presidencial y el procedimiento legislativo especial que se utilizó para implementar el acuerdo de paz, que se conoció como el Fast Track. Este último lo que hizo fue reducir a 4 y 3 debates el trámite de las reformas constitucionales y los proyectos de ley, para incluir en la legislación lo pactado con las FARC. Esta fue una breve ilustración de las reformas constitucionales aplicadas a nuestra norma, a nuestra Carta Magna en Colombia. Igualmente invito a mi compañera Alexandra, que les va a indicar algunos puntos muy importantes para resaltar en esta exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Alexandra y estamos hablando de reformas constitucionales. Colombia es un país que es un estado social de derecho, y la soberanía y el poder residen en el pueblo. El poder del Estado que elegimos está dividido en 3 ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La idea de que esté dividido en 3 ramas es para que se equiparen entre sí, para que una equilibre las otras 2 y el poder no resida sobre una sola persona. Cuando el poder reside sobre una sola persona, como en la antigüedad en el rey, este podía cometer errores y no tenía ningún par que lo corrigiera. En 1991, con la reforma de la Constituyente, se creó la Procuraduría y los organismos de control para hacer una vigilancia de las funciones y del uso de los recursos del país por parte de la administración. A pesar del poder que se les dio en este acto a los organismos de control, continuaron los actos de corrupción por la falta de visión y el deseo de supremacía por parte de algunos personajes en la administración. Así que se hizo una reforma. El pueblo es quien elige a sus representantes, pero los organismos de control se eligen por parte de los mismos representantes a través de la elección de una terna en la que cada uno de los partidos pone un candidato y los otros representantes lo escogen. Para redondear, Colombia es un país democrático. Tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. El poder está dividido en 3 ramas, que son legislativo, ejecutivo y judicial, y está dividido en 3 ramas para que entre ellas se equilibre. Hay un organismo de control que hace que funcionen correctamente esas 3 ramas. Y en la medida en que nos involucremos con la elección de ese organismo de control, vamos a estar de acuerdo con la toma de decisiones de nuestros representantes. Esto que tiene que ver con las reformas constitucionales, porque las reformas pueden ser buenas en la medida en que estamos de acuerdo con ellas y en que nos pronunciamos cuando hay inconformidad. Cuando nos damos cuenta del poder de elección que tenemos, hacemos buen uso de las reformas. Y estas son parte de hacer uso de la participación ciudadana, de los mecanismos de participación ciudadana. Muchas gracias. Esto fue muy importante para evitar actos de corrupción.